El navegante anónimo. El portal hacia tierras desconocidas, navegando entre sirenas. Esta historia que voy a detallar me la ha contado mi padre, que a su vez se la contó su padre. Mi abuelo navegó por casi 40 años, conocía cada puerto y cada rincón, como así también tenía muchas historias que contar. Lamentablemente yo era muy pequeño cuando él vivía y si bien me llegó a contar algunas historias, no le prestaba mucha atención por entonces. Cuando uno es un niño a veces no presta atención a sus abuelos, con lo importante que son las historias y experiencias que nos cuentan. Deberíamos prestar mucha más atención para no arrepentirnos luego de adultos cuando ya no están, como me ha pasado a mí. Una historia increíble pero recurrente que contaba era la siguiente, y quiero compartirla contigo ya que tiene mucho que ver con lo que se investiga en este canal. Nos confunden y puede ser de gran ayuda para seguir descubriendo nuestro hogar mal llamado Tierra. En el año 1923, mi abuelo, de quien no quiero revelar su verdadero nombre, pero que llamaré Rob, se encontraba navegando junto con 8 personas más sobre el famoso paso Drake. Las olas azotaban a la embarcación, eran oleajes intensos que llegaban a gran nivel de altura. Si bien la tripulación estaba realmente acostumbrada a tormentas y navegación complicada, la realidad es que esa noche tuvieron miedo de perder la vida, y no era para menos. Perdieron todo rumbo, solo se dedicaban a poder resistir y sobrevivir como podían. El mar los llevó más hacia el sur, donde ya no existían esos oleajes, pero el frío invadió tan rápidamente que no estar bien equipados, su ropa mojada y con el frío intenso de la zona, perdieron a 2 de sus hombres en este crudo camino. Perder compañeros es claramente lo peor que te puede pasar. Sientes un gran vacío interior. Antes de ser parte de la tripulación, son tus amigos, los que recordarás por siempre. Pero debo reconocer que en ese momento, entre los grados bajo cero, nuestros cuerpos temblando de frío y la embarcación completamente sin rumbo, sabíamos que si seguíamos de esa forma, seríamos los siguientes. No había tiempo ni para lamentarse. El mar siempre te guía, siempre repetía mi querido Rob, y este caso no fue la excepción. El mar los había llevado a las profundas aguas antárticas, donde se encontraron con un gran muro de hielo. Extraño como parezca, un borde congelado que asomaba de la nada. Entonces intentaron navegarlo en paralelo, pero el destino tenía otro plan para ellos. De entre esta muralla extraña congelada, una gran luz color azul púrpura asomaba de entre los temibles icebergs. ¿Qué demonios era todo eso?, se empezaron a preguntar. Esta luz parecía emerger de la nada misma, pero atraía a su embarcación, que parecía no detenerse. La luz de pronto empezó a agrandarse de tal forma que ya estaba también rodeando a toda la embarcación. Ellos eran parte de esta gran luz que entraba por cada rendija de las maltrechas maderas. Mi padre cuenta que en esta parte donde esta luz los envuelve, mi abuelo solía emocionarse mucho al punto de las lágrimas. Cuenta que la sensación era indescriptible de estar ahí dentro. Esta luz pareció haberse comido a toda la embarcación con ellos dentro. Y entonces, luego, una gran luz blanca los cegó por completo. Cuando sus ojos se abrieron, ellos estaban navegando por una zona muy diferente y en calma.
con el sol a la vista. Además de la gran diferencia de que tenían la gran muralla de hielo detrás suyo y ya no enfrente como venían navegando. Pero existía también una gran diferencia además de todos estos detalles. El sol estaba en una tonalidad roja pero muy extraña. El cielo en un tono azul oscuro y además las murallas congeladas ya no eran congeladas, sino que eran murallas de unas montañas de las más extrañas que se puedan imaginar. Sus puntas estaban como cortadas por una gran sierra de forma perfecta. Y también se encontraban algunos glaciares en las partes más altas. Para un gran navegante, navegar zonas secretas o que posiblemente no se hayan navegado con anterioridad es alcanzar la gloria misma. Pero más aún, cuando el frío te está matando lentamente y tus huesos ya no pueden moverse. Entrar en una zona templada es como salir de un frigorífico al sol después de estar encerrado por horas. Si bien sentíamos la paz de sobrevivir, por momentos pensamos que estábamos realmente muertos. Si no fuera por los cuerpos de los 2 tripulantes y amigos que habíamos perdido y que dejamos en el mar, en este gran y extraño mar, y calmo, por sobre todas las cosas calmo, del otro lado de las murallas de montañas. ¿Y ahora qué?, dijimos todos casi al unísono. ¿Qué debemos hacer ahora? ¿Dónde ir? No se veían tierras cercanas y las montañas eran imposibles de penetrar. Tenían al menos unos 250 y 300 metros de altura, si no quizá más. Intentamos guiarnos por nuestra percepción y seguimos directo al misterioso sol rojo. Ya que no teníamos forma de poder guiarnos con absolutamente nada más. Cabe aclarar que nuestras brújulas erráticas no iban a poder ayudarnos. Luego de navegar por horas y horas y de empezar a temer nuevamente por nuestras vidas, encontramos tierra a la vista. Nuestra felicidad fue tan grande que hasta casi olvidamos que estas tierras posiblemente no las había pisado ningún humano anteriormente. Tierras a la vista, gran vegetación con hermosas tonalidades verdes, nada de animales a la vista, absolutamente ningún ave merodeando. No era buena señal, aunque las flores de colores vivos nos alegraban nuestro espíritu tan dañado por este viaje. No teníamos otra opción más que bajarnos de la embarcación y explorar estas a priori nuevas tierras. Ahora la gran pregunta era, ¿estábamos descubriendo nuevas tierras realmente? Pero debíamos buscar alimento y agua, que eran las tareas urgentes de momento. Felices, de forma temporal, por llenar nuestros débiles estómagos con deliciosas frutas locales y agua que encontramos de un arroyo que parecía descender de un gran acantilado, empezamos a mirar a nuestro alrededor de otra forma. ¿Qué hacíamos ahora? No había otro lugar donde ir, pero ¿cómo íbamos a quedarnos en estas islas? Y lo más importante, ¿por cuánto tiempo? Imaginamos que debíamos intentar volver por donde vinimos, encontrar esa gran luz púrpura y poder regresar al camino a casa. No era tarea fácil, ya que debíamos ver la posibilidad de atravesar o de encontrar esta luz en las grandes murallas de montaña. Pasaríamos unas noches allí de todas formas, ya que debíamos intentar reparar nuestra embarcación de todo lo que había sufrido en este, sin duda, más extraño viaje que jamás algún navegante haya podido tener, o eso creíamos por entonces.
Horas más tarde, el cansancio que había generado tanto estrés y poder encontrar una zona templada después de tanto tiempo hizo que podamos dormir de forma casi instantánea. El curioso sol seguía en el mismo sitio, no se había movido ni un centímetro y no parecía que iba a hacerlo pronto. Luego de algún tiempo, quién sabe cuántas horas habían transcurrido, un compañero nos despertó a los gritos y apuntando con su dedo hacia la derecha. Cuando pudimos observar, encontramos que desde el mismo mar y alrededor de nuestra embarcación existían criaturas muy extrañas. Eran 8 figuras de mujer que emitían un extraño canto ensordecedor. Nos miramos para poder entender que todo esto no era un sueño, o mejor dicho, una pesadilla. Tenían en gran parte de su cuerpo escamas, como si fueran peces, y se movían como tal. Sus ojos eran rojos y tenían aspecto demoníaco. Empezamos a retroceder del miedo que esto nos causaba. Sus gritos empezaron incluso a acrecentar más y más. Era realmente insoportable, eran cantos de voces muy agudas que además de generar mucho temor, no se podían soportar realmente. Corrimos para el lado opuesto del mar, intentamos buscar refugio dentro de la maleza. Esperamos un gran tiempo para no tener que cruzarnos de nuevo con estos demonios, mitad mujer y mitad pez, y volvimos a la embarcación. Todo estaba calmo, o al menos eso parecía. Nos subimos de la forma más rápida que pudimos y partimos hacia lo que recordábamos que era nuestro camino por donde habíamos venido, obviamente con el miedo de que estas criaturas podrían volver. De lejos empezamos a ver las grandes murallas y nos acercamos lo más que pudimos. El agua chocaba contra ellas y nuestra embarcación casi que también. Navegamos por horas y horas a lo largo de estos muros montañosos y de repente la luz púrpura comenzó a emerger. Esta vez no nos envolvió, pero buscamos ubicar nuestra embarcación allí y entramos en una especie de viaje donde nuestro entorno era todo blanco. Ni siquiera podía ver a mis compañeros. Una gran luz blanca cegaba mis ojos. Cuando nos recuperamos, nos dimos cuenta que estábamos navegando del otro lado de las murallas, ahora congeladas. Pero no podíamos encontrar referencia alguna que nos confirmara que estábamos en zona antártica. Al navegar por casi un día entero, llegamos al puerto de una ciudad llamada Vladivostok. ¿Cómo llegamos allí? No le encontramos ningún razonamiento lógico, como así tampoco cómo llegamos a aquellas tierras desconocidas donde una especie de sirenas hizo peligrar nuestras vidas. ¿En qué mundo realmente vivimos y cuánto conocemos de él realmente?